Hola, me llamo Marco Nievo y soy el director científico de CTF Europa. Les doy la bienvenida a este Info Masterclass y gracias a nombre de todos los pacientes por su interés en neurofibromatosis. Antes de pasar a lo concreto, tengo que darles preguntas relativas a las preguntas y respuestas. Podrán hacer sus preguntas en el chat durante la clase maestra. Preferiríamos que fuesen escritas en inglés. Si tienen problemas en formular sus preguntas en inglés, por favor, utilicen traductores en línea como Google Translate antes de escribirlas en el chat. De no ser posible para ustedes, por favor, háganlo en su propio idioma y trataremos traducirlo como podamos al inglés. Disfruten de su clase maestra. Buenas tardes. Me llamo Andrew King y soy profesor de neurocirugía de Manchester. Gracias por pedirnos a mí y a mi colega de París, Michelle Calamaridis, que demos esta ponencia sobre cirugía en la neurofibromatosis tipo 2. La neurofibromatosis tipo 2 es una enfermedad que se caracteriza por tumores predominantemente benignos, sobre todo schwannomas y meningiomas en el sistema nervioso central, así como schwannomas periféricos. Los criterios para diagnosticar la NF2 están bien establecidos y se describen aquí. El rasgo distintivo son los schwannomas vestibulares bilaterales, pero en un paciente determinado existen otros criterios. Así, en un paciente que tiene un pariente de primer grado con NF2 y o bien un solo schwannoma vestibular unilateral o bien dos cualesquiera de meningioma, schwannoma, en otra parte, gliomas, neurofibromas y una opacidad lenticular subcapsular, posterior se cumplirá con los criterios. Otra opción en un determinado paciente sería un schwannoma vestibular unilateral y dos de cualquiera de la misma lista que he descrito anteriormente. Destacaría que un glioma es un tumor extremadamente raro en F2 fuera de los gliomas intrínsecos de la médula espinal llamados ependimomas. Otro criterio sería un paciente con un meningioma múltiple y un schwannoma vestibular unilateral o cualquiera de los dos de la misma lista que he descrito anteriormente. Los principios del manejo de la NF2 se basan en la monitorización y, si es posible, en tratar de evitar el tratamiento. El seguimiento consiste en la realización periódica de imágenes de resonancia magnética del cerebro y de la columna vertebral y en la evaluación audiológica y oftalmológica, y un conocimiento de la puntuación de la gravedad genética se correlaciona estrechamente con los problemas clínicos que el paciente sufre. Por lo tanto, cada tumor suele ser evaluado anualmente en el contexto del cuadro clínico, si se está volviendo sintomático, si está creciendo y si es que el crecimiento, los síntomas son tales que se requiere tratamiento, más comúnmente la cirugía. Pero insisto en que el principio es observar e intentar evitar el tratamiento. Por lo tanto, es un principio muy diferente a un tumor único en un caso esporádico. Así, un schwannoma vestibular que en un paciente sin NF2 merecería por sí mismo una cirugía basada en el tamaño, sería comúnmente observado para ver si crece con el tiempo, debido al gran entusiasmo por tratar de evitar una intervención dañina. Más que el deseo de evitar el tratamiento y mantener la observación, es la necesidad de contar con la opinión de un experto. He intentado demostrar esto durante un periodo de 30 años en Inglaterra. El documento de la izquierda de 1993 es de mi colega Gareth Evans y es una declaración de que hay una necesidad de atención suprarregional para mejorar la calidad del resultado, y que el cirujano ocasional de la NF2 simplemente no debería existir. A esto le siguió en el 2002 otro artículo en el que se predecía el riesgo de muerte en función de si el paciente era tratado en un centro suprarregional de excelencia o en un centro local. Y este marcador de Kaplan muestra claramente la diferencia de muerte, tanto si fue en un centro especializado como si no.
Y en última instancia, esto condujo en el 2009 al modelo de 4 centros de atención de la NF2 en Inglaterra, donde se dan 7 millones de libras a nivel nacional a los 4 centros para supervisar la atención de los pacientes con NF2 en toda Inglaterra. Y se ha demostrado y publicado que esto mejora la mortalidad y morbilidad. Es un hecho bastante insólito que no exista relación entre el tamaño de un schwannoma vestibular y la función auditiva en este caso. Además, no existe ninguna relación entre el crecimiento tumoral de los schwannomas vestibulares y la audición. Y no existe ninguna relación entre el comportamiento de un schwannoma vestibular y el otro. Así uno podría crecer y el otro ser estable. El que es estable podría producir una pérdida de audición. El que crece y es más grande podría tener una preservación de la audición. Y de hecho, este es un reto común en NF2 con el más grande, el tumor que amenaza la vida, es el único que preserva la función del oído y, por lo tanto, la cirugía, como he referido antes, puede producir o producirá la pérdida de audición en el único que queda. Este documento elaborado por Michelle Calamarides y sus colegas muestra efectivamente esta completa falta de correlación entre el crecimiento y la audición y hace un punto importante que a lo largo de los años en esta curva Kaplan leve de la izquierda habrá un número progresivamente creciente de cirugías requeridas para el crecimiento y la amenaza a la vida y de las extremidades, mientras que en el mismo grupo de pacientes un gran número de ellos no perderá realmente la audición en la historia natural de la enfermedad y por lo tanto existe un conflicto entre el control del tumor y el deseo de evitar la cirugía porque evitará la pérdida de audición. Una alternativa a la cirugía es la radiocirugía Gamma Knife. Se trata efectivamente de una forma de radioterapia y el término radiocirugía significa simplemente que se trata de una dosis única de radioterapia. Tiene el gran atractivo de que no se está resectando el tumor y por tanto, aparte de las generalidades de someterse a una cirugía mayor, no se está causando potencialmente una pérdida de audición en el momento del tratamiento, es decir, la radiocirugía. Su eficacia, como se muestra en este artículo, depende mucho del tamaño del schwannoma vestibular. Y el gráfico de la izquierda muestra que con tumores más grandes y el tipo más severo de NF2, la eficacia del control deteriora. El FG es una forma relativamente benigna y leve de neurofibromatosis tipo 2. W es Wishart, que es mucho más grave. Así que en los tumores más pequeños, con NF2 leve, la tasa de control del tumor es muy eficaz. Con los tumores más grandes en el área Wishart, varía la severidad de la enfermedad. El marcador Kaplan leve de la derecha marca un punto importante, que incluso con la radioterapia hay una pérdida progresiva de la audición en el tiempo. Y creo que es cuestionable en cuanto a si uno conserva la audición a largo plazo con Gamma Knife, aunque los entusiastas ciertamente argumentan que lo hace. El tratamiento ideal para esta grave afección sería no operar ni irradiar. Ambas son técnicas efectivamente dañinas. Lo ideal sería un medicamento sin efectos secundarios. Pues bien, no hay un fármaco sin efectos secundarios, pero hace unos 10 años un nuevo fármaco entró en el arsenal de opciones para tratar los schwannomas vestibulares y otros schwannomas en NF2, concretamente el bevacizumab. Se trata de un inhibidor de la VEGF y se administra por vía intravenosa de forma regular, normalmente 2 veces por semana, a veces 3, a una dosis variable. Y esta diapositiva demuestra que en este caso en particular
se produce una reducción muy eficaz del tumor. Esta es una representación gráfica de 61 pacientes del servicio NF2 en Inglaterra y describe la tasa de control del crecimiento en función del tratamiento. Hay algunos puntos que señalar aquí. Hubo un total de 61 pacientes tratados y antes de administrar el fármaco, la tasa de crecimiento oscilaba entre el 12 y el 179%, con una tasa de crecimiento media del 51%. Pueden ver que dentro del rango del 20% a cada lado hay estabilidad. La mayoría de los tumores entran ahí y así se obtuvo una respuesta volumétrica parcial en un 39% y un 51% de estabilización de los tumores en crecimiento. Dicho de otro modo, mientras se tomaba el fármaco, la mayoría de los tumores o se reducían o se estabilizaban. Un pequeño porcentaje siguió creciendo. Lo más importante es que la audición se mantuvo o mejoró en el 81%. Diría que hay cierto debate sobre la duración del mantenimiento de la audición. Ciertamente puede ocurrir y puede ocurrir de forma fiable, pero creo que el control de la audición del 81% es un poco optimista. También es importante decir que cuando el bevacizumab se deja de administrar, los tumores tienden a volver a crecer, pero puede que no suceda durante algún tiempo, tal vez 1 o 2 años, y por lo tanto el tumor reaparece al dejar el fármaco. Basándose en el relativo éxito del bevacizumab, se están explorando otros fármacos. Lo ideal sería un medicamento oral que no requiriera que el paciente acudiera al hospital para recibir un régimen intravenoso de forma regular. Hasta el momento no se ha encontrado ningún otro fármaco que haya conseguido controlar el tumor en la misma medida. Vale la pena decir que el bevacizumab tiene efectos secundarios, sobre todo la proteinuria y el potencial de daño renal a largo plazo, la hipertensión, y el deterioro de la cicatrización de las heridas. Por lo tanto, si el fármaco no logra controlar un tumor u otro tumor, en particular un meningioma que no se controla con bevacizumab, es necesario suspender el fármaco durante un periodo de tiempo previo para poder proceder a la cirugía. Por último, está el papel de la cirugía en el tratamiento de los schwannomas vestibulares. Esto puede ir desde la descompresión ósea de las terminales del nervio y el tumor para tratar de mantener la audición sin hacer una operación destructiva. El profesor Calamarides hablará de esto en su sección de la charla. Antes de considerar la resección quirúrgica a continuación, el papel de la rehabilitación auditiva es fundamental para el tratamiento de los schwannomas vestibulares en los pacientes que sufren de esta enfermedad. Existen efectivamente dos formas de rehabilitación auditiva, a saber, un implante coclear que se ve aquí, con el implante coclear que va en el rizo de la cóclea y un implante de tallo cerebral. El implante coclear requiere un nervio coclear intacto y por lo tanto no es una opción si la resección quirúrgica ha incluido el nervio coclear vestibular. A veces es posible eliminar el tumor que está creciendo en la parte vestibular del nervio coclear vestibular, pero se preserva la cóclea y el nervio. Pero suele ser una cuestión muy relacionada con el tamaño y por lo tanto, cuanto más grande sea el tumor, menos probable es que se haga. Un implante de tallo cerebral se inserta directamente en el núcleo coclear en el foramen de Luschka dentro del tallo cerebral. Por lo tanto, es una opción para restaurar o mantener la audición. Pero es importante tener en cuenta que, mientras que un implante coclear suele producir una audición de calidad suficiente para que el paciente pueda oír por teléfono, esto
No ocurre casi inevitablemente con el implante de tallo cerebral y la calidad de la audición es realmente mucho peor. Es mejor que el silencio y en particular, aumentada por la capacidad de leer los labios, puede ser transformadora para la vida de los pacientes, pero es sustancialmente inferior a la función de un implante coclear. Igualmente importante, desde la llegada del bevacizumab, como forma de controlar los tumores, el número de implantes de tronco cerebral que se han realizado, es decir, el número de resecciones quirúrgicas que supondrían la muerte del paciente, han descendido de forma masiva. Y en nuestros centros y en París y en cualquier otro centro, el número que estamos haciendo ahora es realmente muy inusual debido a la eficacia del fármaco de controlar el tumor y por lo tanto no requieren cirugía. Obviamente, la función principal de la cirugía es la extirpación del tumor. Sin embargo, en última instancia, la realidad es que un número significativo de estos pacientes requerirá la cirugía de los schwannomas vestibulares. El principio general de la decisión de operar que he descrito, es decir, tratar de evitarlo, a menos que haya un tumor grande en crecimiento, con énfasis en no solo grande, sino en crecimiento. El principio de la cirugía de los schwannomas vestibulares es extirpar todo lo que sea posible de forma segura. A veces es posible conservar la audición, a veces es posible conservar el nervio coclear, pero el nervio más importante al que hay que dar prioridad de forma rutinaria es la función del nervio facial. El nervio facial está cubierto por el tumor y por lo tanto supone un riesgo considerable de daño. Y todos los cirujanos que operan schwannomas vestibulares, ya sean esporádicos con NF2, priorizan la preservación del nervio facial sobre la resección completa. Por lo tanto, lo ideal es extirpar todo el tumor, pero si se considera que esto puede causar parálisis facial, entonces se intentará conseguir una subtitulación o casi total con la descompresión del tallo cerebral. La parálisis del nervio facial no solo es antiestética, sino que si se combina con la pérdida del trigémino, la incapacidad de cerrar el ojo con y o craneal puede exponer al riesgo de ceguera. Este es el punto que he señalado en la parte superior de esta diapositiva, ya sea en el mismo lado o contralateral. El resto de esta charla será llevada a cabo por Michelle Calamarides describiendo los tumores en NF2, aparte de los schwannomas vestibulares y algunos ejemplos de casos. Así que le paso la palabra a Michelle. Gracias, Andy, amigo mío, por tu excelente presentación. Así que ahora voy a continuar y terminar antes de llegar a preguntas y respuestas. Me gustaría añadir a la cirugía de schwannomas vestibulares algo que estamos haciendo en París en algunos de los centros. Es la descompresión del canal auditivo interno en la parte media del sitio. Utilizamos esta técnica en caso de un empeoramiento de la audición o el empeoramiento de ARBR, terapia biológica y radioterapia por sus siglas en inglés, para un pequeño o bajo crecimiento de schwannomas vestibulares. Otro equipo en Alemania realizó esta cirugía a través de un enfoque de riesgo tumoral. Muestran que la descompresión del conducto auditivo interno con algunos grados de extirpación del tumor, porque añadido a la descompresión ósea, algunas extirpaciones del tumor muestran que se reduce postoperatorio a más tasa de crecimiento en jóvenes pacientes, así que utilizan esta técnica. Nosotros solo utilizamos la descompresión ósea y apertura de la dura madre y a veces es muy eficiente. Ahora veremos algunos casos clínicos, solo para ilustrar nuestra presentación. Este es un caso de un joven con NF2. El paciente tiene 30 años de edad sin antecedentes familiares de NF2 y descubrimos que tiene schwannoma vestibular y sufre de mareos. Vemos que después de 6 meses el schwannoma vestibular derecho estaba creciendo y decidimos eliminarlo a través del enfoque retrosigmoide, probablemente porque la audición era normal. La extirpación del tumor fue total y realizamos una intervención quirúrgica bajo control auditivo con ERBR y monitoreo directo del nervio coclear.
Pudimos conservar la audición y la función facial era totalmente normal. Usted puede ver el post-op, la resonancia magnética a la izquierda con Droid o la audiometría. Algo muy interesante es la respuesta auditiva del tallo cerebral, muy similar que se ve antes de la cirugía a la derecha. Las ondas se retrasaron y después de la cirugía es normal. Así que la eliminación de los schwannomas vestibulares mejoró la función eléctrica del nervio coclear. En el lado izquierdo, con un tumor estable, fue antes de la derecha a través de la cirugía normal y ahora las ondas están totalmente perdidas. Significa que observamos un empeoramiento a la izquierda y si decidimos eliminar el schwannoma vestibular izquierdo en caso de crecimiento del tumor, el pronóstico de la preservación de la audición no es tan buena. Ahora es el caso de un paciente muy joven con NF2. NF2 fue descubierto cuando el paciente tenía 2 años de edad y las observaciones muestran un ligero crecimiento del tumor de ambos schwannomas vestibulares. Se debatió sobre la cirugía de ambos lados y decidimos esperar para estar seguros del crecimiento del tumor sin cirugía hasta una edad mayor, porque creemos que la pérdida de la audición es un problema real e incluso después de la cirugía, el tumor puede reaparecer como publicado por nuestra clínica. Hay un caso de NF2. Es un paciente joven, tiene 28 años de edad, tuvo una cirugía previa en el lado izquierdo sin preservación de la audición y estuvo tomando Avastina en otra clínica durante mucho tiempo y finalmente se decidió la cirugía y el paciente fue remitido a nuestro centro con un tumor muy grande. De hecho, muchos tumores, schwannomas vestibulares y schwannomas del trigémino y schwannomas en el nervio coclear inferior. Así que la cirugía se llevó a cabo hace unos días y el paciente está todavía en la UCI. Es muy difícil definitivamente hacer la cirugía con este tamaño de schwannomas vestibulares. Así que la cirugía debió realizarse con anterioridad. Ahora pasamos al segundo tipo de tumor en NF2, los meningiomas. Hablemos de los meningiomas. Lo primero es que el avance de los meningiomas en cualquier paciente con NF12 es impredecible. Usted puede ver algunos meningiomas o de grado 2 y 3 con alguna recurrencia. De hecho, parece que no es tan frecuente como en el caso de los meningiomas esporádicos. Y lo último es en los niños. Frecuentemente los meningiomas son el primer tumor visto en casos pediátricos. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Como meningiomas vestibulares, pensamos que la observación es necesaria para entender la historia natural de cada meningioma en cada paciente. Así que hemos publicado recientemente una puntuación para predecir el crecimiento rápido de los meningiomas. En la gráfica podemos ver que, de hecho, la mayoría de los meningiomas en pacientes con NF2 son más lentos, no crecen. De hecho, algunos meningiomas crecerán rápidamente. Y en la puntuación que establecemos, se ven los 4 criterios. Vemos el diámetro del tumor, así que el riesgo de crecimiento es mayor para un gran meningioma. No hay calcificaciones en caso de edema peritumoral, pero en T2 se puede ver
hiperintensividad o isointensividad. Establecemos esta curva, por ende, para predecir el crecimiento y decidir el tratamiento, tal vez cuando el tumor empiece a crecer. ¿Cuáles son las opciones para tratar los meningiomas en crecimiento? Es posible utilizar la radiocirugía, el Gamma Knife, el Cyber Knife u otros, o la radioterapia para los meningiomas de mayor tamaño. Podría utilizarse como tratamiento de primera línea para los pequeños meningiomas asintomáticos en crecimiento o en caso de recidiva. No creo que sea bueno cuando hay DMARD utilizar el Gamma Knife. Cuando hay un déficit, es obligatoria la cirugía. Así que hay pocas opciones para la radiocirugía y la radioterapia, pero puede ayudar especialmente cuando el paciente no quiere ninguna cirugía adicional en meningiomas de pequeño crecimiento. En este documento se puede ver que la radiocirugía es relativamente eficiente para tratar los meningiomas en pacientes con NF2 con la radiocirugía. Las opciones médicas son menos claras que para los schwannomas vestibulares. Bevacizumab fue utilizado, pero no funciona tan bien como para este schwannoma vestibular. La otra posibilidad que utilizamos en Francia es la asociación de everolimus, es un antiinhibidor, y este artículo, publicado en la investigación clínica conservadora hace 2 años, muestran que esta asociación puede mejorar la sobrevida del paciente con meningiomas. Y se observó una disminución de la tasa de crecimiento en los meningiomas en esta cohorte de pacientes. Y funciona especialmente para los meningiomas mutados en F2 para esta parte y para el paciente en F2. Así que a veces cuando la cirugía o la radiocirugía o la radioterapia no es o no son una posibilidad, utilizamos esta asociación. Algo que pensar en el futuro es el tratamiento con Lutathera. Es un receptor dirigido radiopéptido. La mayoría de los meningiomas, particularmente los benignos, al receptor de somatostatina, y usted podrá ver la señal media al realizar un PET DOTA-TOC. Así que tales meningiomas pueden ser tratados con Lutathera. Lo veremos en el futuro si funciona, porque el blanco es tratar múltiples meningiomas en una sesión. Sin embargo, la cirugía tiene un gran papel en el manejo de los meningiomas y en algunos casos elimina el tumor y la derivación ventricular. Entonces, ¿qué indica la cirugía en el caso de meningiomas en NF2? La cirugía está indicada en un caso de hipertensión intracraneal para meningiomas muy grandes o en caso de déficit neurológico. En el caso de epilepsia, claramente la cirugía necesitará el uso de medicación para la epilepsia, pero a veces se puede curar la epilepsia extirpando los meningiomas, y en caso de meningiomas de crecimiento asintomático con o sin edema. Evidentemente, cuando sigo a suficientes pacientes con NF2 y veo un meningioma de crecimiento rápido con edema, se sabe que este meningioma será sintomático y hay que tratarlo. Prefiero utilizar la cirugía en lugar de la radiocirugía, pero de hecho, la cirugía en la mayor parte de los casos es sencilla, y cuando se habla con el paciente con NF2 no es como la cirugía vestibular. Sin embargo, puede ser difícil para la extirpación quirúrgica de los meningiomas con todo el drenaje venoso y con riesgo de déficit.
En el manejo de los pacientes de NF2, tenemos que lidiar con venosidad cerebral y deterioro del drenaje, porque muchos pacientes, como en este caso, tienen meningiomas que invaden el seno quirúrgico. Puede tener dolor de cabeza, edema papilar, pero en algunos casos, algunos pacientes no tendrán dolor de cabeza, particularmente después del schwannoma vestibular. Y el riesgo es una ceguera con atrofia óptica. Por lo tanto, a menudo el seguimiento es necesario en pacientes con múltiples meningiomas para asegurarse de que no exista edema papilar y ni hipertensión. En tal caso, no es la extirpación de los meningiomas lo que curará al paciente. La solución es poner una derivación ventricular para disminuir la presión en el cerebro. Aquí se ve la convexidad derecha de los meningiomas con déficit de la izquierda en el paciente con NF2. Extirpar el tumor fue fácil, pero la clasificación era de grado 2. Durante el seguimiento observamos una recurrencia como margen de la resección, probablemente debido a la invasión de las células tumorales. Usamos un bisturí de rayos gamma y no funcionó. Entonces realizamos la cirugía después de la radioterapia. Y aquí se aprecia una recurrencia en el otro margen, muy cerca del seno sagital. Usamos un bisturí de rayos gamma, pero no funcionó. Hace poco extirpamos el tumor de nuevo y ahora es de grado 3, así que estamos siguiendo su evolución. El paciente ha quedado con un ligero déficit en la izquierda. Vamos a hablar ahora de los fundamentos de la gestión de los tumores de la columna vertebral, que es el último tipo de tumor que trataremos en esta presentación. Para que lo sepan, muchos pacientes con NF2 tienen tumores espinales y la mayoría son asintomáticos. Creemos que la cirugía está indicada solo en los schwannomas y meningiomas sintomáticos que impliquen la compresión de la médula espinal. Y en algunos ependimomas asintomáticos en crecimiento, porque sabemos que en los casos de los ependimomas es muy poco habitual que mejore la situación neurológica del paciente. Es totalmente diferente de los schwannomas y meningiomas, porque cuando extirpas un tumor espinal, en general el paciente mejora. En el caso de los ependimomas hay que decidirse por la cirugía antes de que aparezcan los síntomas. Hicimos un estudio estupendo con Andrew King en Manchester y demostramos que la cirugía para los ependimomas grandes asintomáticos es mejor para el paciente con FN2 que la observación y mejora la supervivencia del paciente con F2. Entonces, ¿cuáles son las opciones terapéuticas para los tumores espinales? Observación para conocer la historia natural de cada tumor y radiocirugía o radioterapia. No. Mm, no hay lugar para ese tratamiento. El tratamiento médico con bevacizumab puede ser útil para tratar alguna parte quística que esté creciendo del ependimoma, como se puede ver en este ejemplo. Aquí ven la reducción del quiste y la mejora clínica. Y por supuesto, siempre está la extirpación del tumor. Así que fundamentalmente la cirugía del tumor espinal se hace para extirpar meningiomas y schwannomas, pero hay que tener en cuenta que a veces, en el caso de los schwannomas de la NF2, el tumor crece del tracto de Lissauer y a veces la médula espinal puede estar muy comprimida, así que hay que ir con mucho cuidado porque es más difícil de eliminar. Yo encontré un schwannoma en los pacientes con FN2 en comparación con los schwannomas espinales esporádicos. En los ependimomas hay que abrir la
parte posterior de la médula espinal, usando la línea media y quitar el tumor, aunque no la parte quística. Aquí ven dos ejemplos de ependimomas. Este es uno de ellos. Este paciente en concreto tenía NF2 no familiar. De hecho, creo que la NF2 se la descubrieron debido a este schwannoma. En la primera resonancia magnética se ven dos localizaciones con ependimomas, una en la parte cervical con algunos quistes y otra en la parte torácica inferior. Y se ve, y se ve aquí en la T1. Así que se le dio seguimiento al paciente, pero como ven en esta resonancia magnética 9 años después, creo que esperaron demasiado porque cuando vino a mí, este paciente ya tenía un déficit preoperatorio. Tenía hemiparesia izquierda. Y como ven, el ependimoma cervical era más grande, con un quiste grande. Y lo mismo en la parte torácica. Por ello, extirpé la parte cervical y al principio el paciente empeoró. Pero con el seguimiento ahora está mejor, aunque aún presenta un déficit en el lado izquierdo. Así que yo creo que en este caso se operó demasiado tarde. Habría sido mejor operar cuando el tumor estaba creciendo, antes del déficit. Otro ejemplo de ependimoma es este paciente que estaba tomando bevacizumab por crecimiento de schwannoma vestibular bilateral. Aquí ven su tronco encefálico. No hay quiste, pero se puede ver el crecimiento de la parte sólida. Yo extirpé parte de este ependimoma porque, bueno, fue una gran conversación con el paciente, pero pude quitar parte de este ependimoma y el paciente sigue tomando bevacizumab. En conclusión, no hemos tenido tiempo de hablar de la gestión de los schwannomas de nervio periférico, que es muy importante en la NF2, pero estas son nuestras conclusiones hasta el momento. Creemos que la NF2 tiene que ser tratada de manera integral en centros expertos, como es el caso del Reino Unido y Francia. La cirugía es la opción principal en el tratamiento de los pacientes con F2 con muchos tipos de tumores. Y ahora la pregunta sería, ¿cuáles son los factores que llevan a la decisión de operar, además de la experiencia del cirujano? Pues la masa tumoral asociada a la gravedad de la NF2 y la posibilidad de mejorar los síntomas y el riesgo de la historia natural y el riesgo del crecimiento del tumor. Así que creo que hay dos casos de cirugía en el paciente asintomático. Por un lado, en caso de crecimiento pequeño o medio de schwannoma vestibular con el objetivo de conservar la audición y en el caso de ependimomas asintomáticos en crecimiento. Cuando se decide operar, el objetivo debe ser reseccionar el tumor al menos subtotalmente. Creo que la extirpación parcial no tiene sentido en la NF2. Es mejor evitar la cirugía en vez de limitarse a eliminar una pequeña parte. Y en cuanto a los pacientes, pues siempre debemos mantener criterios de máxima seguridad en este procedimiento. Los riesgos de la radiocirugía y radioterapia siguen en debate. No está claro, incluso en lo que ya se ha publicado, y hay un riesgo de posible malignidad que debatiremos con Andrew King y su equipo en base a la experiencia presentada. ¿Y cuáles son las buenas noticias? ¿Qué es lo más alentador de cara al futuro? Pues que hay cada vez más opciones de tratamiento médico en la NF2 para los schwannomas vestibulares, meningiomas e incluso quizá para los ependimomas. Y estoy seguro de que en un futuro próximo el tratamiento de los pacientes con NF2 será totalmente diferente con muchas opciones médicas. Será diferente
quizá más difícil porque tendremos que ocuparnos de la observación, la cirugía, radioterapia, radiocirugía, el tratamiento médico. Por eso, los centros expertos tendrán un papel central en la gestión de la NF2. Muchas gracias y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que tengan sobre estas dos presentaciones. Muchísimas gracias, Michelle, Andrew, por tan ilustrativa charla. Tenemos algunas preguntas en el chat, así que voy a empezar con una pregunta mía. ¿Podrían darnos una idea de cuántas cirugías por media necesitan pacientes con este perfil a lo largo de su vida? Bueno, depende de la severidad de la enfermedad. Y la severidad de la enfermedad está ligada a a la genética. Las mutaciones son muy importantes. Ahora tenemos que basar nuestra gestión a largo plazo en las mutaciones. Si un paciente tiene un tipo de mutación particular, y hay que ver la puntuación fenotípica de esa mutación. Creo que hubo una publicación que hablaba de 7 u 8 operaciones, pero creo que cuantas menos operaciones mejor. Y creo que esto es muy importante a la hora de la gestión de los pacientes. Al menos en Estados Unidos, la mayoría de los pacientes prefieren fármacos. Y si podemos asegurarnos de que el curso de la enfermedad es favorable, seguro, pero tenemos que asegurarnos de que la cirugía siga siendo una opción viable si fuera necesaria. Así que tenemos a pacientes que no se van a operar. Hay pacientes que no se han operado nunca, les damos seguimiento y depende siempre de la severidad, por supuesto. ¿Querrías comentar sobre lo que ha dicho tu colega, Andrew? Perdonen, siempre me olvido de activar el micro en Zoom. Es verdad que depende de la severidad genética. Hay pacientes que pasan por el quirófano pues una vez cada poco, incluso gente joven con síntomas muy severos, quizá con un meningioma, etcétera. Pero mucha gente con NF2, con múltiples tumores, tienen 2 o 3 tumores que si se pueden gestionar de manera segura, mejorará muchísimo su calidad de vida. Por decirlo de otra manera, si hay si hay personas que lidiaron con consecuencias nefastas de la cirugía y encima tienen que lidiar con los tumores, pues no es algo positivo para ellos. Entonces, por ejemplo, hablemos de los schwannomas vestibulares bilaterales. Si se pueden, si se pueden quitar y quitar bien, entonces, quitando la pérdida de la audición, entonces su vida se transforma a mejor. Las dos cosas que los expertos nos dicen es que es que es mejor no operar, pero si se opera, hay que operar bien, porque el papel de la cirugía se va a debatir, se seguirá debatiendo incluso después de que Michelle y yo ya no estemos aquí en esta tierra. Pero es importante evitarlo y si se tiene que operar, hacerlo bien. Yo diría que hay que intentar evitar siempre operar, pero si se opera es para extirparlo todo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo los diré, es para mí el caso más difícil es
El caso más difícil para mí es un paciente joven de NF2 con schwannoma vestibular bilateral pequeño, porque en general los expertos recomendarían una cirugía preliminar para preservar la audición. Pero claro, yo me siento mal operando a un paciente tan joven, quizá un adolescente, porque está el riesgo de perder la audición de un lado del 50%. Entonces, para mí siempre es una decisión muy difícil. Es algo con lo que forcejeo, porque creo que nadie tiene una respuesta definitiva acerca de lo que hacer en este caso. A lo mejor un tratamiento farmacológico sería estupendo, pero para mí es siempre una de las situaciones más difíciles. Ahora tenemos preguntas. Una de ellas es Elena Rowe, que pregunta si el Avastin podría ser una opción para pacientes más jóvenes o es mejor esperar. Yo creo que sí. Sí, tenemos entre nuestros pacientes a jóvenes, adolescentes. Creo que no sería prudente usarlo en pacientes más jóvenes, sobre todo porque, al menos en la experiencia que hemos tenido en el Reino Unido, no sé si la de Michelle, generalmente no se hace otra cosa más que observar y dar seguimiento a estos pacientes. Los niños, pero en general sí, puede ser una buena opción usar Avastin. Pero creo que en el caso de los niños, a veces se ven casos de schwannomas de crecimiento muy rápido. Y en este caso, el Avastin puede ser menos afectivo que en los adultos. Así que si hay un caso en la que hay un fracaso del Avastin, suele ser un paciente muy joven con F2, con un schwannoma vestibular. Se puede retrasar la cirugía, pero estoy totalmente de acuerdo. Ciertamente hay algún caso de schwannoma vestibular de crecimiento muy rápido y ahí se quita. Y lo que hacemos es recetar Avastin, pero no suele ser una solución para preservar la audición, para preservar la audición a largo plazo. Así que a veces no es mutuamente exclusivo, a veces se puede tratar, se puede extirpar uno de los tumores y uno de los schwannomas y luego tratar el otro con Avastin. Hay una pregunta de John Mann que dice, ¿cuál sería un escenario común cuando usan una cánula auditoria? ¿Podría ser la descompresión? Disculpen, no entiendo la pregunta. ¿Se refiere a la descompresión? ¿Cuál sería el escenario común para que ustedes usaran una cana auditiva? Una descompresión del canal auditivo. Disculpen. La pregunta es, ¿cuál sería el escenario común para que cuál sería la situación para que ustedes quisieran usar la descompresión del canal auditivo? Bueno, cuando no hay crecimiento del schwannoma vestibular, pero hay una disminución de la audición en las audiometrías, porque hay una compresión del nervio coclear en el canal, así que está bien eh, trepanar un poco para abrir un poco el canal y se puede desvascularizar el tumor así y así se puede prolongar o mantener la audición. Es imposible mejorarla, pero al menos se puede mantener la audición presente. A veces hay pacientes que tienen pérdidas de audición, la recuperan y la pierden otra vez. Entonces lo que se puede hacer es estabilizar la capacidad auditiva. Esto se usa a veces en vez de
de extirpar el tumor, porque evidentemente cuando se extirpa un tumor siempre se corre el riesgo de dañar el nervio coclear. Y esto a lo mejor lo hacemos 2 o 3 veces al año, pero puede ser útil a veces. En Manchester no lo hacemos a menudo, no por ningún motivo en particular, pero creo que la publicación de Michelle y lo que ha dicho él es muy convincente. Creo que hubo lugares en los que se empezó a decir eso, nosotros lo redescubrimos y decidimos utilizarlo en algunos casos. Bueno, no veo otras preguntas. Oh, disculpe, si me permiten añadir algo. No soy otorrinolaringólogo, pero en algunas audiometrías es importante hacerlas porque se puede detectar el riesgo de empeoramiento de la capacidad auditiva. A veces un paciente tiene una audición estable, pero entonces detectamos algo irregular en la audiometría. Entonces es importante incorporar esos datos en el tratamiento del paciente, porque si hay un paciente con varios schwannomas vestibulares y no parece haber cambios, pero se ve que la audiometría refleja una disminución de la capacidad auditiva o no hay curva de la capacidad auditiva, se puede ver que algo va a suceder antes de que lo reflejen los schwannomas. Entonces se puede actuar, se puede, digamos, ensanchar el canal auditivo para ayudar. Eso lleva mucho tiempo, pero en nuestra clínica solemos incorporar los estudios audiométricos para darle seguimiento al paciente. Muchas gracias. Bueno, como no veo ninguna otra pregunta, quería hacerles una yo. Hablaron ustedes de muchos casos, o al menos dos, en los que el paciente llegaron a ustedes demasiado tarde. Por ejemplo, un caso de un niño con un schwannoma vestibular al que se esperó demasiado tiempo para intervenir. Yo me preguntaba si esto es un hallazgo común, que a veces los pacientes les llegan demasiado tarde, se les refiere demasiado tarde a sus centros. Sí, sigue siendo difícil en Francia. Tenemos 5 centros de referencia en Francia y no tienes que ir a estos centros, al contrario que en el Reino Unido. En el Reino Unido la gestión de los schwannomas vestibulares está organizado. No puedes recibir tratamiento fuera del centro experto. En Francia es al contrario. A, a veces un neurooncólogo ha recetado Avastin y al paciente y cuando llegan a nosotros ya es demasiado tarde. Y pasa lo mismo con los ependimomas. Andrew conoce muy bien este tema, por ejemplo. Esto es verdad. Básicamente los pacientes tienen que venir a los centros que están entre Cambridge y London y luego hay unidades satélite fuera, pero tienen que reportar sus hallazgos a nosotros. Así que la respuesta sería que el sistema funciona muy bien. Funciona, eh, de hecho, muy bien. Incluso post-Brexit es un sistema inglés, no es un sistema del Reino Unido. La verdad, no puedo defenderlo, pero este, este es un sistema que funciona en los reinos incluidos en el Reino Unido y el Reino del Norte de Irlanda. Y si alguien de Escocia, de Gales o de Irlanda del Norte quiere venir a vernos, aquí en nuestros centros ingleses pueden venir. Y así que es
Esto prueba la visión de nuestro fundador, pero básicamente se merece un gran aplauso porque creó un sistema muy efectivo. Y esto demostró la mejora de las posibilidades de supervivencia de los pacientes, ¿verdad? Sí. Hemos demostrado mejora de la calidad de supervivencia y la supervivencia propia desde que los pacientes llegaron. Esto es cierto. Muchísimas gracias a los dos. Helena Roll tiene otra pregunta. La técnica de ABR, ¿existe una técnica parecida a la del ABR para, digamos, poner a prueba otros nervios? No, solamente se puede poner a prueba la audición del córtex, de la corteza. Para los ependimomas y el monitoreo de la columna vertebral se puede usar otras pruebas para ver si hay algún problema en la médula espinal y se puede usar también durante la cirugía, es decir, lo haces antes de la cirugía y una vez estés operando en la médula también puedes monitorear el proceso durante la cirugía para ver si algo está yendo mal o no. Pero la ABR solamente se usa con el nervio coclear, solo se usa para medir la capacidad auditiva. Muy bien. Muchísimas gracias. Me preguntaba si tenían alguna otra pregunta. ¿Ustedes querían realizar algún comentario antes de cerrar la sesión? Elena, bueno, que muchísimas gracias a los dos por sus respuestas. Estamos a punto ya de llegar al fin de nuestro seminario, así que a menos que haya alguna pregunta de última hora, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos. Y quiero decirles que esta es la última lección magistral por el momento. Volveremos con más lecciones magistrales sobre la NF2 y la schwannomatosis en septiembre y en octubre. Así que, por favor, consulten nuestra web y les mandaremos información en cuanto la tengamos sobre las nuevas lecciones magistrales. Esta lección magistral estará disponible en una semana o así en YouTube, en los 7 idiomas a las que está siendo interpretada, en caso de que quieran consultarla. Me gustaría agradecerles a los dos, Andrew y Michelle, su presencia aquí. Ha sido una presentación muy ilustrativa. Y gracias también al público por sus preguntas y por su presencia e interés en la NF2. Espero verles muy pronto. Muchas gracias.